¿Se escucha? ¿Sí? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Para mí un gran honor poder estar delante de los maestros de la Iglesia Adventista de la zona sur, ¿cierto? Si no me equivoco. Estoy feliz de haber recibido la invitación de los administradores, de ser aquí presentes. Y en relación con la educación adventista, en realidad viene desde muy pequeño, cuando yo estudiaba en el colegio adventista de Miraflores, y muchos de los maestros que me enseñaron están en estos momentos aquí sentados, la profesora Marisol, el profesor Carlos Vela, entre otros. El vínculo que me une desde muchísimos años. Me siento a veces corto de poder hablar delante de los maestros que me enseñan, ¿no? Pero al mismo tiempo nos da esa confianza necesaria y suficiente para poder compartir los temas que son de nuestra general, natural y personal interés. En estos momentos el Señor me ha invitado a trabajar en la Universidad de la Unión, donde enseñamos la cátedra de Derecho Empresarial, junto con mi estimado amigo, un respetado colega, el doctor Juan Guillermo Rojas. Él, junto con otros colegas, ha preparado muchos materiales para la Iglesia Adventista y especialmente para la Asociación Educativa, para la CEACES. En realidad, muchos de los contratos que ustedes han firmado son de autoría del que habla y también de los colegas que he mencionado. Así que si hay una crítica a esos contratos, por favor, no pierdan la oportunidad de hacernos llegar para ver si podemos mejorarlas. O si quieren que quitemos alguna cláusula, pues también podemos considerarlo, ¿no? Nosotros sabemos sugerir y a la punta de escribir. También es la alegría de poder estar con ustedes porque día a día vemos la obra maravillosa que realizan los maestros. Para yo llegar a ser maestro, pues tuvo muchas anécdotas. Hace algunos años, el doctor Walter Fabríquez Cachet, un gran educador de nuestras filas, hermano nuestro, congresista, es rector de la UPU, es director del Colegio Adventista de Miraflores. Él me llamó al despacho, yo tenía solamente 16 años, y me dijo en el año 1983, el Colegio Unión se había convertido en la Universidad Unicaica, ¿correcto? Y él me dijo, Palomino, yo quisiera saber si tú quisieras estudiar en nuestra universidad. Y yo le dije, sí, cómo no, por supuesto, yo quisiera estudiar en la Universidad Unicaica. ¿Hay derecho? Me decía, no. Abogacía no hay abogacía. Y hablar qué, le digo, ¿no? Quisiera ser pastor, me dijo, ¿no? Entonces yo tenía solo 16 años, exactamente, y le veía a mí mismo y decía, no creo, me dijo, y quisiera ser maestro, y francamente, no les quiero decirles que cuando dijo ser maestro, yo dije, no soy digno de ser maestro, ¿no? Quiero ser solamente abogado, y ese es el sueño de las padres, y mío también. Ahora soy abogado, ya tengo 18 años de ejercicio de la profesión, acabé muy joven en la universidad, acabé muy joven en el colegio secundario, mis maestros aquí lo saben, ingresé al año siguiente de haber salido del colegio adventista y la flores, ¿no? Por eso yo siempre digo, si quieren que sus hijos ingresen a las universidades más grandes del Perú, matriculen los colegios adventistas, porque ahí sí los preparan, ¿no? Prueba, yo digo, ¿no? No puedo dar el ejemplo de otros, solamente digo, pues humildemente. 52,000 postulantes y yo tuve puesto 117. Desanado, bien complicado. Bueno, hasta aquí le damos un poquito esta pequeña chanza personal, un poco egocéntrica y de mal gusto por eso, ¿no? Pero yo lo comparto siempre como un testimonio cuando estoy en medio de jóvenes universitarios que están en las universidades adventistas, cuando estoy con mis colegas profesores. En esta mañana estoy aquí con ustedes, estoy muy feliz. Siempre hablo con el libro de educación, al final lo vamos a leer, porque al día de hoy estamos en la casa del Señor, Él está aquí en su presencia, y delante del gran maestro de maestros estamos en este momento. Quiero tocar algunos temas, les decía yo a los administradores también, entonces si vamos a hablar con los docentes, entonces hablemos de todas las cosas, ¿no? Van a estar los docentes propiamente, docentes administradores, van a estar también docentes que lideran, que dirigen, que tienen cargos también en la obra, entonces necesitamos saber de jornadas, ¿no? Y aunque parezca un poquito una ensalada, pues podemos tocar muchos temas. Yo no quería dejar de tocar, en principio, unos 10-15 minutos, ¿no? Cosas generales, de la realidad laboral que vivimos actualmente, y luego pasar a algunas preguntas que de repente nos interesan, ¿no? El aspecto pensional y el aspecto de fe, que es lo que aquí ya lo han visto ampliamente, ¿no? Y realmente me gustó mucho las disertaciones de los compañeros, los portadores, administradores,
trabajadores que han estado delante aquí de ustedes, sigan sus consejos, por favor. Pero sobre todo, guarden las moletas, ¿ya? Ya les voy a decir, hemos tenido dos casos muy importantes de docentes ya jubilados que hemos podido solucionar en la administración con el estudio de abogados, el cual jurídico, y yo voy a compartirlo con ustedes sin decir después el santo, ¿no? Solo contamos el milagro para que eso no le pase a usted y tenga puede ser que a poco una jubilación alegre, feliz y todos podamos celebrar, ¿no? Necesita usted a comer comida vegetariana, solo bien, empezamos entonces. Mi primera reflexión es sobre la estabilidad laboral. Los que estamos aquí, yo puedo ver casi todos son señoritas, jóvenes, ¿no? No son de mi promoción, ¿no? Por ahí unos cuantitos nomás, poquitos. Pero como no son de mi promoción, entonces algunos de ustedes piensan y creen comprender la estabilidad laboral. Pero eso no es posible. Porque si usted nació del año 92 para adelante, usted no puede entender, simplemente no puede comprender, no alcanza sus pensamientos o el significado de la estabilidad laboral. ¿Y sabe por qué? Porque del año 92 para adelante, con la Constitución del 93 también, y las reformas laborales de la dictadura civil anterior, pues simplemente la estabilidad laboral desapareció del Perú. Ya no hay estabilidad laboral. Y a veces confundimos algunos términos que nos vuelven a veces trabajadores, que nos acercamos a los empleadores aguerridos, reclamándoles estabilidad laboral, y los empleadores muy tranquilamente nos dicen, pero ¿qué estabilidad? Se nos puede llamar estabilidad laboral. Y es necesario entender el tema de la estabilidad laboral, porque lo confundimos con otros términos, y a veces pensamos que en nuestras instituciones adventistas la estabilidad laboral también existe, y no es así. No existe estabilidad laboral en ninguna institución. En la institución adventista tampoco existe la estabilidad laboral en estricto sensu, porque usted sabe que nuestras instituciones tienen que abordarse a la legislación civil, y aunque tenemos mucha normatividad eclesiástica y también en los reglamentos de la División Sudamericana, muy interesante, que se pasa, me he visto llegar un poco aquí, muy lindo, muy bueno el proyecto, casi completo, lo que lo he podido leer, ¿no? Habrá que leer un poquito más. En realidad no existe, pues, finalmente, estabilidad laboral en nuestras instituciones y en nuestro país en general. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el concepto de estabilidad laboral, estamos hablando de, como la palabra lo dice, estabilidad. Es decir, un trabajo en el cual nosotros podamos consagrar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestra existencia, que al final va a cuidar de nosotros, de nuestra vejez, de nuestra sociedad y de nuestra muerte. Y no solo de nosotros, sino también de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, que nos puedan supervivir o sobrevivir a nuestro fallecimiento. Por eso, cuando un país pasa de una estabilidad laboral a un sistema de inestabilidad laboral, ocurren ciertos fenómenos laborales que hay que entender. La existencia del sistema privado de pensiones, por ejemplo, es una bandera respecto de un sistema laboral de inestabilidad. Porque si hubiera estabilidad laboral, simplemente las administradoras privadas de pensiones no serían necesarias. Tendremos que estar simplemente como lo estuvimos hasta el año 1991, 1992, como el Sistema Nacional de Pensiones. Hoy día debemos entender que la estabilidad laboral como tal debería significar el cumplimiento y la cobertura de todas nuestras necesidades actuales, nuestras inmediatamente presentes, inmediatamente futuras y aquellas que están más adelante. Confundimos el término de estabilidad laboral con el término de contrato indeterminado. Hay ciertos sistemas de contratación laboral que se aplican necesariamente a nuestras instituciones adventistas. Sabemos que la institución adventista, la formación educativa, todas ellas, el derecho adventista, no pertenecen a la carrera pública magisterial, ni tampoco pertenecen a la ley de profesorado, aunque excesivamente se apliquen entre sus normas. Normas referidas, por ejemplo, a los derechos del profesor, al debido ética que debe tener, al respeto a su profesión, a su título, el hecho del título, de poder ejercer la profesión de un título o la licenciatura, la necesidad de que ganen más aquellos que tienen posgrado o doctorado en su formación, pero los niveles de escalafón de la administración pública está muy claro y regulado por la ley de la carrera pública magisterial y sus reformas. La reforma que está propugnando hoy en día el Ministerio de Educación, con la actual ministra, por ejemplo, es de lograr la ley de desarrollo magisterial, donde se pretende unir tanto al profesor del público como al profesor privado, tiene sus enemigos declarados públicamente, pero ellos se asusten, y definitivamente no sabemos si esta reforma se va a dar completamente o va a llegar a todas nuestras expectativas. Debemos entender entonces, en primer lugar, que muchas de las normas que rigen al sistema público de pensiones de los maestros, al sistema laboral de los maestros, de la carrera pública magisterial,
material o de la ley de propiedad del profesorado no necesariamente se van a aplicar a nuestro sistema educativo adventista. Incluso